Buenos días, jóvenes alumnos. Hoy, como todos los viernes, vamos a tener una clase interesante dentro del curso de Educación Cívica y también dentro de nuestra institución Pedro Nolasco. Personalmente, para mí es un gusto tener que dirigirme a ustedes en este proceso virtual de estar cerca a nuestros estudiantes e impartir los conocimientos que corresponden al año 2020. Muy bien. Nuestro tema de hoy es un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con el intercambio cultural que cada uno de nosotros tiene en sociedad. Pero sabemos que en sociedad cada persona tiene un sello personal que nos diferencia del resto. Me estoy refiriendo a lo que es la identidad cultural. Ustedes saben que la palabra identidad abarca el sello que cada persona tiene para interactuar en sociedad. Es lo que te diferencia del resto. Y dentro de la palabra cultural, tiene que ver con todas las costumbres, con todos los usos, las tradiciones que determinada sociedad tiene en todo nuestro territorio nacional. Muy bien, pero me gustaría hacer una efemérides de lo que es una canción que hasta ahora la escuchamos y que tal vez muchos de ustedes no, porque tenemos sobre texto de decir no es de mi tiempo. Pero si tú le preguntases a tu papá o a tu mamá, ellos sí lo han escuchado y se identifican con esta canción. Me refiero a la canción de Luis Abanto Morales, titulada Cholo soy y no me compadezcan, que justamente la he colocado en el módulo que ustedes van a tener en la plataforma de nuestra institución. La canción Cholo soy tuvo bastantes problemas cuando Luis Abanto Morales genera esta canción tiempo atrás, dado que chocaba con una protesta social que tenía el cholo, el peruano, el oriundo, el nativo de este país, que reclamaba sus derechos a nuestros gobernantes y que siempre ha sido así. Pero también vamos a la palabra cholo, acabo de mencionarla. La palabra cholo la utilizamos en este tipo de oraciones. Por ejemplo, quiero mostrarles. ¿Qué tal, cholito? ¿Cómo estás? Palabra que la usan ustedes dentro de su acontecer diario. También está, por ejemplo, hola, cholo. Cholito, ¿cómo estás? ¿Qué fue, cholito? O también, en otro tono, esta palabra, fuera, cholo. O también oraciones como, por ejemplo, este es un cholo. Cállate, chola, no te metas, etc. Hemos utilizado la palabra cholo de forma despectiva y también de manera cariñosa, ¿no? ¿Quién no ha tratado a su compañero? Oh, cholito, pero mira, entiéndeme esto. Como también alguien, fuera, cholo. Y le agregamos algo más, ¿verdad? De manera muy despectiva y de manera insultativa. Sin embargo, la palabra cholo tiene toda una historia. Les cuento. La palabra cholo es un término nicaragüense que los españoles, cuando llegaron allí, la tomaron, refiriéndose a lo más ínfimo del estatus social. En Nicaragua, cholo se le llama a los cachorros de una perrita. Si una perrita tuvo 4 perritos, tuvo 4 cholitos, 4 cholos, ¿no? De ahí surge la palabra cholo, que en realidad significa hijo de perra. Esa palabra cholo los españoles la trajeron cuando conquistaron el Perú y le empezaron a llamar cholo al indígena, al que era obligado a trabajar con poca o nada de comida, con poca o nada de agua, y de manera insultativa le decían cholo, refiriéndose que el nativo de nuestro Perú era un hijo de perra. Esa es la historia. Pero esa palabra ha ido evolucionando poco a poco y
le han dado una connotación diferente, tanto de manera despectiva como también una palabra que significa pues cariño, apego, ¿no?, hacia otra persona. Bueno, pero si volvemos a lo que es la identidad cultural, quiero mencionarles, jóvenes, que la palabra cholo tiene diferentes connotaciones según el país. Por ejemplo, en Perú, en Chile, en Argentina, le utilizamos la palabra cholo, refiriéndose pues a un mestizo, a una persona allegada. Sin embargo, en otros lugares se le llama cholo a una persona de bajos niveles económicos, como por ejemplo en Ecuador se le llama cholo a aquella persona que no tiene mucha disponibilidad económica. En cambio, cuando hablamos de Panamá, Panamá se refiere a la palabra cholo a una persona que vive en el campo, a una persona que vive en una zona rural. Sin embargo, en México, cholo significa pues una persona que vive en una pandilla, que vive en una zona pobre, que vive muy apegado a la delincuencia. Muy bien, jóvenes, pero nos preguntamos entonces, ¿qué cosa es identidad cultural? ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestro curso? ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo, la identidad cultural? ¿Cómo se manifiesta? La respuesta es muy sencilla. La identidad cultural es todo un conglomerado de valores, tradiciones, símbolos, creencias y también modos de comportamiento que tiene una persona en determinado grupo social. La identidad cultural, por ejemplo, si queremos ir a lo que es Chimbote, tú te identificas porque eres chimbotano, eres ancashino. Y los usos y costumbres que tenemos en nuestro departamento, propiamente en Chimbote, son muy diferentes a las costumbres de otro lugar. Por ejemplo, parte de nuestra cultura, que hoy les hago recordar, y quién no quisiera, el ceviche, el combinado, la patasca, el chámbar los días lunes, la fiesta de San Pedrito. En Nuevo Chimbote, Distrito Ecológico, Cultural y Emprendedor, ¿no?, la fiesta ecológica y todo lo que acontece aquí. Estas costumbres nos diferencian de otras personas que viven en otros lugares. Entonces, tenemos esa identidad cultural. Yo me identifico como chimbotano, como neochimbotano, como ancashino. Y celebro las fiestas culturales que aquí se dan porque a esa es mi costumbre. A eso le llamamos un conjunto de valores y tradiciones que según nuestros usos nos identifican de otros lugares, sin dejar de lado la peruanidad, la hermandad que debe existir entre todos nosotros que pertenecemos a un mismo territorio, a una misma nación. Por otro lado, esta identidad cultural no solamente es de ahora. La identidad cultural es un proceso que se ha venido pues desde tiempos inmemoriales, siempre identificándose por la forma de vivencia que han tenido cada uno de los grupos sociales que nos han antecedido en nuestro país. Pero también nos preguntamos, ¿y cómo se da este desarrollo de la identidad cultural? ¿Cómo es que esto nace y cómo se prolonga a las nuevas generaciones? La respuesta también es bastante sencilla. Esto nos conlleva pues a desarrollar toda una cultura viva. ¿A qué le llamamos cultura viva? Le llamamos aquella cultura que se siente, aquellas tradiciones que las desarrollamos, aquella cultura que viene desde nuestros ancestros y que tú la aprendiste en casa por oficio de tu papá, de tu mamá y de los abuelos. Fíjense que podemos tener ciertas costumbres culturales a nivel social, pero también hay costumbres culturales a nivel de familia, a nivel de hogar. Tu comportamiento está basado en ciertas costumbres que se dan en
el hogar. ¿Y quiénes son los pilares? Papá y mamá. Por ejemplo, tu papá que sea de la zona Sierra de Ancash, tu mamá que sea de la zona norte del Perú. Imagínate, dos culturas, una de la sierra y una del norte, se unen, forman un hogar, entonces tú manejas los dos tipos de cultura. Por ejemplo, en tu casa, de repente un día festivo, se consume un tipo de plato tradicional de la sierra, en otro momento un plato tradicional del norte, o mezclado los dos, se ha formado una nueva tradición en casa. Esa es la congruencia de dos culturas que se dan y tú eres el resultado de esa cultura. Sin embargo, también desarrollar una cultura viva significa pues tener una práctica cotidiana de las costumbres que nosotros tenemos y que van a ser pues transmitidas a las futuras generaciones, llámese pues nuestros hijos, ¿verdad? Tus hijos. Ellos van a propagar la cultura que tú aprendiste de tus ancestros. Otro contenido también importante es que esto nos permite desarrollar ciertas manifestaciones culturales y recuperar nuestra identidad cultural. La identidad cultural también está basada en mantener vivo nuestro tipo de comunicación a través de los niveles de lenguaje. Por ejemplo, nosotros tenemos una lengua viva que es la que utilizamos todos los días, en este caso el castellano. Pero una lengua viva también es el quechua, que diferentes comunidades en la sierra todavía la utilizan hasta ahora. Por eso que el quechua es también una lengua oriunda de nuestro país y que todavía tiene sus manifestaciones culturales. Entonces le llamamos lengua viva aquella que todavía la estamos utilizando, ¿no? Y si queremos ahondar un poquito más, pues nuestro idioma castellano será pues una lengua mayor y el quechua será una lengua menor que todavía tiene manifestaciones en diferentes comunidades de nuestro país. Pero ¿cómo hacemos para recuperar nuestra identidad? Tú sabes como joven que nuestra identidad cultural se va perdiendo cada vez más y de manera acelerada por la cantidad de prototipos que vienen del extranjero y que nos están haciendo perder nuestra originalidad, ¿verdad? Con nuevas modas, nuevas tendencias, y que son tendencias y modas que son bastante adaptadas en los jóvenes como tú, y a veces nos hace perder esa identidad cultural que debemos mantener por encima de todo. Para nosotros recuperar la identidad, esto está basado en mantener nuestras costumbres, nuestros usos, nuestras tradiciones, mantener nuestro lenguaje ancestral, mantenerlo vivo, recuperar también cierta memoria, entre comillas, de sucesos anteriores que se han desarrollado para nosotros tener un tipo de sociedad como la que tenemos ahora. También recuperar los espacios que se han mantenido siempre como un prototipo de nuestra cultura anterior. O sea, nos estamos refiriendo a respetar los restos que simbolizan nuestra cultura. Pero también, jóvenes, si hablamos de restos que simbolizan nuestra cultura, hablemos también de lo que es nuestro quechua. Todavía tenemos en la actualidad quechuahablantes como también hispanohablantes. Los quechuahablantes pues generalmente están viviendo en la zona de la sierra de nuestro país, donde mantienen viva esta cultura y que ellos pues por ciertas circunstancias sociales mantienen nuestra cultura ancestral vigente. Por eso es que actualmente el gobierno peruano ha establecido ciertos cánones en la televisión nacional de mantener programas que tengan que ser exclusivamente en quechua. Con eso está haciendo que todo lo acontecido a nivel nacional sea también asumido por las personas que son quechuahablantes en nuestro país. Pero, ¿qué es
la identidad cultural basada en el autoestima. El autoestima no es todo lo que tiene que ver con un sentimiento valorativo de nuestro ser. Nuestra autoestima está basado pues en el valor que yo le doy a mi persona y a todo el ámbito cultural, o sea, la revalorización de todo mi ámbito cultural que tenga que ver desde la familia hasta nuestra sociedad. Sin embargo, es muy importante, jóvenes, que para la construcción de la identidad cultural de una persona, primero se aprenda a quererse y aceptarse a sí mismo. Porque si no hay identidad con uno mismo, ¿cómo puedes identificarte con lo que está fuera de tu lugar? Tenemos que aprender a valorarnos nosotros mismos, valorar lo que está a nuestro alrededor y valorar también lo que han desarrollado nuestros ancestros como herencia tradicional dentro de nuestra identidad. Pero el Perú es un país pluricultural. ¿Tenemos nuestra cultura ancestral? Claro que sí, pero también hemos sido bombardeados por diferentes culturas que han venido pues durante el desarrollo de nuestra república. Tenemos aquí en Perú la cultura japonesa, la cultura china, la cultura árabe y diferentes culturas que poco a poco se han ido mezclando con nuestra cultura ancestral y está dando como resultados una fusión. Imagínense, desde el año pasado tenemos la vertiginosa llegada de la cultura venezolana. Entonces, el resultado de esta fusión de culturas, tanto la peruana como la venezolana, se va a ver todavía a futuro, donde nazcan niños peruanos con tendencia venezolana, dado que la unión de dos culturas. Recuerden, en los inicios de la colonia se dio pues la transculturación con el nacimiento de Garcilaso de la Vega, Inca, ¿no? Que todos sabemos que su verdadero nombre era Gómez Suárez de Figueroa. Él es el resultado de la transculturación como resultado de la sangre española y la sangre quechua. Entonces, nuestro Perú está bombardeado por diferentes culturas. Hoy por hoy, la venezolana, que ha tenido bastante arraigo aquí. Entonces, cada persona que vive en nuestro Perú ya tiene la influencia venezolana, ¿no? De repente tuvo por ahí la curiosidad de saber o conocer o comerse una arepa. De repente la famosa tisana, etcétera. O si de repente alguien que llegó a casa, un familiar que estuvo en Venezuela, viene de repente y el día domingo prepara una comida a la usanza venezolana y ya estamos adentrándonos en esa costumbre. Y quién sabe, posteriormente pues vengan otras tendencias y nuestra cultura va a ir cambiando, porque la cultura no es estática, la cultura es cambiable, es adaptable a futuro. Muy bien, jóvenes, entonces, tener una identidad cultural es identificarse con lo nuestro, respetar las costumbres y valores de las personas y saber adaptarnos a las nuevas costumbres, siempre manteniendo vigente nuestra costumbre ancestral, sostenida bajo el respeto irrestricto de las costumbres de las personas. Pero recordemos también que estas costumbres son modificables, estas costumbres son renovables de alguna manera, porque cada persona es diferente a otra. Entonces yo asumo mi identidad cultural a mi forma, pero respetando la forma de los demás. Recuerden esto, así como en el derecho de las personas termina cuando empieza el derecho de los demás, entonces tu cultura se amplía respetando la cultura de los demás. Muy bien, jóvenes, ojalá que esta breve explicación a esta hora de la mañana, que son las 3, tenga que servir para desarrollar las 10 preguntas que les he colocado dentro de la plataforma. En la parte principal de la plataforma está la tarea para que tú la copies si gustas, o también está en las tareas, donde se le ha asignado la tarea para cada uno de ustedes.
Entonces es sencillo. Ustedes realizan un resumen de la sesión de hoy en su cuaderno, porque debemos tener la evidencia, y la práctica aplicativa, que son las respuestas a las 10 preguntas, simplemente las desarrollan en los espacios que yo les estoy colocando en la tarea y la reenvían a la plataforma. O también hay otra manera de hacerlo, es que lo desarrollas en tu cuaderno, le tomas una foto y me la mandas al WhatsApp al 943-622144 o simplemente a mi correo ruyer-acero@hotmail.com. Esto para tener la evidencia que estás trabajando y que debe ser calificada para efectos de tus notas en el registro. Recuerden, si hoy día viernes es la fecha en la que tenemos nuestra clase, entonces tú tienes el tiempo suficiente que en el transcurso de la semana me envíes tu tarea y como plazo máximo hasta el próximo jueves. ¿Correcto? Eso es todo por ahora, jóvenes. Que el Señor nos bendiga a todos. Que tengas un buen fin de semana en compañía de tus padres y de tus seres queridos. Y por favor, cumple la cuarentena a cabalidad para evitar con este flagelo que prácticamente está cambiando nuestras costumbres, nuestras vivencias. Que una vez terminando toda esta cuarentena, y si logramos vencer al COVID-19, definitivamente nuestras costumbres ya están cambiando y seguirán cambiando. Habrán nuevos hábitos de higiene, nuevos hábitos de aislamiento, nuevas formas de vivencia, y eso es nuestra cultura. Quiere decir que después de esta cuarentena nuestra cultura ha sufrido transformaciones. Eso es todo, queridos alumnos, cuídense mucho, a la espera de sus tareas, saludos a sus padres y continuemos con estas clases virtuales, que es la única opción que tenemos para estar en contacto. De mi parte, un abrazo para cada uno de ustedes y que les vaya muy bien.